nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 59, 58 y 59, dice Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Bien, queridos hermanos, esta fórmula, yo soy, es Yahvé. Yo soy el que es, yo soy el que es. Cuando Moisés preguntó a Dios, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y yo soy el que es. De ahí vino la palabra Yahvé, y mal traducida Jehová, lo que es falso es Yahvé, el que es. Dios es autoexistente. Aquí nuestro Señor, frente los judíos, después de una discusión bastante cerrada y desagradable, bien, cuando ellos le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Por quién te tomas? Bien, dice: Abraham vio mi día y se gozó, se alegró mucho. Y los judíos dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús contesta: en verdad os digo, os afirmo con toda seguridad, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces ahí muestra que es Dios. Jesús, ustedes saben, es Dios hecho hombre. Como Dios siempre existió, es el creador del cielo y la tierra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, la palabra, la sabiduría divina, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo, todo lo que fue creado, se hizo por Él, y nada de lo que se hizo sin Él. Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habita entre nosotros. Entonces, Dios, ustedes saben, es uno y trino. Uno, la divinidad es una, el ser divino es uno. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, lo llamamos Hijo. Y Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito divino llamamos Espíritu Santo. Entonces, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no es así 1, 2, 3 separados, es el mismo ser divino. Por ejemplo, el sol es uno, sin embargo, el sol es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Nunca el sol existió. Desde que el sol es sol, siempre fue calor, fuego y luz. Esto lo entendemos un poco así. El agua, por ejemplo, el agua puede ser bajo la forma líquida, vapor y hielo. Es el agua, ¿sí? Entonces mi alma es una, tengo la inteligencia, tengo la memoria, tengo la voluntad. Dios es uno. Piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento interno a Él, su sabiduría, su inteligencia, su palabra, lo llamamos Hijo. Por ejemplo, cuando estoy pensando y me doy cuenta que estoy hablando dentro de mi corazón, eso se llama verbo interior. Y bien, Dios piensa, su pensamiento interno a Él, y lo llamamos Hijo. Entonces no es un bebé que nace de uno, es la misma sabiduría divina, inteligencia divina, interna al Padre. Es una generación intelectual. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí nuestro Señor, bien dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham ha visto mi día. Sí, porque Dios había anunciado mediante los santos profetas que el Mesías, el Cristo, el Salvador, iba a venir. Ahora Jesús es el nombre de Dios como Salvador y Redentor. Mientras que Yahvé, bien, Dios, Creador y Señor de las cosas. Ahora, ¿para qué Jesús se hizo carne, se hizo hombre? Y bien, para salvar a los hombres. ¿Y salvar a los hombres de qué? Del pecado. ¿Y de cuál pecado? Y bien, del primer pecado que llamamos pecado original, y de los pecados personales que tenemos. Dios, cuando creó el hombre, lo creó como somos, menos los defectos, enfermedades y muerte. Lo perfeccionó con unos dones extraordinarios. Por ejemplo, antes del pecado de Adán y Eva, no había muerte, no había sufrimientos, no había penas, las moscas no nos molestaban, tampoco los mosquitos. Era un paraíso terrenal. Pero además de esos dones, no morir, no sufrir, perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, dominación sobre los animales, Dios había dado otro don muy grande al hombre, lo que llamamos la gracia, la santidad, algo divino que lo hacía hijo de Dios con derecho a la vida eterna, al paraíso celestial.
pero esto se perdió. Estos dones añadidos se perdieron y la gracia se perdió. Lo que nos hace hijos de Dios se perdió. Ahora Dios, en lugar de castigar al hombre como había castigado a los ángeles rebeldes, que se hicieron demonios, para siempre expulsados del cielo, ya del infierno, bien Dios ha tenido piedad del hombre, misericordia del hombre. Prometió un Salvador, hijo de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Por eso se pone la serpiente debajo de los pies de la Virgen, porque al darnos Jesús como Salvador del mundo, Jesús con su muerte y su cruz venció al demonio. Ahora, ¿para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Dijimos, bien, para salvar al hombre. ¿Salvar al hombre de qué? Del pecado. ¿Por qué del pecado? Y bien, porque el pecado primero es muy peligroso. El pecado mortal, pecado grave, cierra la puerta del cielo y abre la del infierno. El pecado da poder al demonio sobre los hombres. El demonio en sí no tiene ningún poder ni derecho sobre los hombres. Es un rebelde, es un marero, es un miserable pecador perdido. Pero el hombre, al pecar mortalmente, ofende a Dios y se hace esclavo del demonio. Y por lo tanto, merecedor del infierno eterno. Ahora imagínense en qué nos ponemos cuando pecamos gravemente. Ustedes saben, hay dos tipos de pecado. El pecado que separa de Dios, mortal, y el pecado venial, chiquito, que no separa de Dios, pero que nos debilita. Por ejemplo, una mentiría, un robo insignificante, menos de un día de trabajo, un pequeño enojo, una pequeña flojerita. Bien, esos son pecados que no separan de Dios, pero nos manchan, nos debilitan. Esos pecados no prohíben tampoco la comunión. Al persignarse con una bendita, al arrepentirse, se borra, la comunión los borra. Pero el pecado mortal, que es pecado grande, grave, esto nadie puede borrarlo sino la sangre de Cristo. Ejemplo de pecado mortal, por ejemplo, matar a alguien, abortar, vivir en unión libre, adulterio, borrachera, supersticiones, consultar brujos, hechiceros, curanderos, etc. Fundar una disque iglesia. Los que fundan iglesias pecan mortalmente. Son falsos profetas, son de pecados de anatema, porque predican el evangelio diferente. Los que viven por ejemplo en libre están en pecado, no solamente en pecado de fornicación contra el sexto mandamiento, también están en pecado de escándalo, de mal ejemplo con los demás. Los papás, por ejemplo, que se enojan, se gritan, se pelean delante de los hijos, doble pecado, porque dan pecado de escándalo. Las muchachas, las mujeres que se visten mal, que se visten destapadas, medio destapadas, etcétera, etcétera, son pecados de escándalo, son pecados graves. Ya dije también la borrachera, la droga, etcétera, etcétera. Si quieren saber dónde está en la Biblia, estoy dando un resumen. 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 siguientes. No se hagan ilusiones, dice San Pablo, ni los fornicarios, los que viven en unión libre, los que pecan sin casarse por la iglesia, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los rapaces, etc., heredarán el reino de Dios. Pero nos da confianza. Esto fuisteis algunos, habéis sido purificados, santificados por la sangre de Cristo, por el bautismo para los que no están bautizados, o por la confesión para los que están bautizados. Entonces, decía, el Cristo se encarnó, se hizo hombre, aceptó la crucifixión para borrar nuestros pecados. No olvidemos esos sufrimientos tremendos de Cristo en toda su vida, pero especialmente la Semana Santa eran nuestros pecados. Cristo en su agonía veía y conocía a todos y cada uno de nosotros. Conocía y veía todos los pecados que íbamos a hacer. No solamente de cada uno de nosotros, sino de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y todos los pecados, cuando estaba en Getsemaní, vinieron sobre él como aguas negras. Tuvo asco. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz. No quiero, su naturaleza humana no quería, es normal. Veía todo lo que iba a sufrir. Y además él sufre por pecados que no ha hecho.
sufrir por pecados que no ha hecho. Nosotros sí hemos pecado, y son mis pecados y el pecado de cada uno que Cristo estaba expiando en su pasión. ¿Y por qué Cristo quiere expiar esos pecados? Por caridad. Por caridad, no hay otro motivo. Cristo no tiene ninguna obligación ni de hacerse hombre, ni de ser crucificado, ni de expiar esos pecados. Lo hizo por caridad. Dios es caridad, dice San Juan en su primera carta. Ahora, ¿por qué quiere destruir el pecado? Y porque el pecado es el más grande enemigo del hombre. No hay catástrofe, calamidad pública privada que puede compararse a un solo pecado mortal. ¿Por qué? Porque por el pecado mortal es como recibir 10 balazos en su corazón, uno es cadáver. El pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre la del infierno, nos hace esclavos del demonio, enemigos de Dios, y nos mancha. Si nuestros ojos humanos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. En deformidad, en fealdad, un alma en pecado mortal, un demonio son iguales. Si nuestros ojos humanos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paros cardíacos. Es tan grave, tan feo, tan horrible. Entonces el pecado es el que da poder al demonio sobre nosotros, y es el pecado que abre delante de nosotros la puerta del infierno y cierra la del cielo. Ahora Cristo, muriendo por nosotros en la cruz, nos merece el perdón, nos merece la gracia, nos merece la reconciliación con Dios. Entonces, queridos hermanos, por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 a 15, San Pablo nos habla de Cristo, el pontífice, el sacerdote pontífice que hace puente entre cielo y tierra. Él dio su vida, su sangre por nosotros, para conseguirnos una redención eterna, una salvación eterna. Entonces Cristo globalmente, en la agonía, en la cruz, el Viernes Santo, mereció la redención, el rescate, la salvación para todos los hombres. Pero esa salvación, ¿cómo llegará a cada uno? Supongamos usted tiene una fuente de agua potable de millones de metros cúbicos de agua potable, y está ahí bajo la tierra. ¿Cómo va a llegar a los hombres? Primero mediante tuberías, mediante botellas, mediante garrafones, mediante lo que sea. Tiene que ir a cada persona esta agua. La salvación de Cristo, merecida para todos los hombres en su pasión, ¿cómo llegará a cada persona? Mediante los sacramentos. ¿Y quién tiene autoridad de dar los sacramentos? La Iglesia. ¿Cuál iglesia? No cualquier cosita de chatarra o pirata fundada por hombres. La Iglesia de Cristo. Y hoy es una catástrofe. El demonio cambió de táctica para perder las almas. Cambió de táctica inventando el liberalismo, la indiferencia, y las sectas y el ateísmo. Aleja las almas de dos modos. Un modo mediante el ateísmo, la indiferencia, el otro modo mediante las sectas. Se hace pasar por cristiano, engañando a la gente. La redención de Cristo, la salvación de Cristo, la sangre de Cristo se aplica a las almas, dije, en la única iglesia que Cristo mismo ha fundado. ¿Y cómo saber cuál es? Hoy llegamos a tanta ignorancia que tenemos que hacer cosas básicas. Mediante la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Es la de 2000 años. ¿Y cuál es la que tiene únicamente 2000 años? La única que tiene 2000 años es la católica. ¿Y qué significa católica? La iglesia cristiana universal. Entonces Cristo mereció la redención eterna para todos los hombres, confió esta salvación, esta sangre redentora a la iglesia, para que la comunique esa sangre purificadora, redentora, salvadora, divinizadora, mediante los santos sacramentos. Y hay dos sacramentos
que expulsan el pecado, que expulsan el demonio, que nos hace hijos de Dios. Los demás sacramentos hacen crecer la santidad de nuestra alma, pero hay dos que son para resucitar las almas de la muerte espiritual, expulsar el demonio, será la puerta del infierno. Primero es el bautismo, y después, si hemos pecado desde el bautismo, mediante el perdón de los pecados, lo que llamamos la confesión. Entonces aquí San Pablo dice, Cristo ha merecido, conseguido una redención eterna para todos los hombres. Por eso la Iglesia Católica recibió la orden de Cristo de evangelizar y bautizar todas las naciones, todos los pueblos, no solamente unos cuantos. Y hoy, por desgracia, después de 2000 años, todavía la mayoría de los hombres no son cristianos, no son bautizados. Y otra catástrofe sin nombre, muchos millones de católicos, por descuido de nuestros sacerdotes, obispos de las últimas décadas, por descuido de nuestro, millones y millones de católicos perdieron la fe verdadera para estar en iglesias falsas, iglesias inventadas que no salvan, sino que pierden. Entonces la redención de Cristo fue confiada a la Iglesia. ¿Cómo nos santifica? Dijimos, mediante los santos sacramentos, y especialmente el bautismo y la purificación. Después San Pablo hace una comparación muy interesante, porque dice, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza esparcida de la ternera santifica, purifica a los inmundos en orden a la purificación, cuanto más nos purificará la sangre de Cristo. Cuanto más nos purificará la sangre de Cristo, el cual a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado de Dios, cuanto más nos limpiará la sangre de Cristo, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas de los pecados, para servir al Dios vivo. Entonces, queridos hermanos, si la sangre de Cristo nos purifica del pecado, que son obras muertas, y nos reconcilia con Dios. Ahora, por desgracia, como dije, en estas falsas iglesias inventadas por hombres herejes, desviados, ilegales, rebeldes, el demonio engaña a la gente. Ellos dicen, si la sangre de Cristo me cubre, es bonito. A veces hasta se pone una camisa roja para decir que la sangre... No, Señor. ¿Cómo te cubre la sangre de Cristo? No porque se lo dijo, te cubre, te purifica, te santifica en la iglesia mediante el bautismo, y si estás bautizado y pecaste, mediante el perdón de los pecados. ¿Y dónde está el perdón de los pecados? Bien, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21-23. El día de su triunfo sobre el demonio, la muerte y el infierno, nuestro Señor, sabiendo que íbamos a pecar después del bautismo, instituyó el sacramento de la resurrección espiritual, de la purificación de las conciencias. El día de la resurrección cuando dijo a los apóstoles, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quienes perdonados, y a quienes tienen que quedar retenidos. Es algo serio. Entonces, por lo tanto, los que de una manera muy injusta falsifican la Biblia, predican otro evangelio y pretenden confesarse directamente con Dios. Y yo escuché pastores que dicen, ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados? No sea tonto, hombre, no sea ignorante, no sea ciego, lea el evangelio, entienda las cosas. Capítulo 20, 21 de San Juan, ¿qué dice? Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonaréis los pecados, quedan perdonados. El sacerdote, queridos hermanos, no perdona los pecados por la autoridad personal y propia, humana. Perdóname por la autoridad de Cristo. Mejor todavía, es Cristo que mediante el sacerdote perdona esos pecados. Los sacramentos son acciones de Cristo atemporales, fuera del tiempo. Es Cristo que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier siglo que sea, actúa mediante el sacerdote para perdonar nuestros pecados, para consagrar su cuerpo y sangre en la Santa Misa, para dar el Espíritu Santo mediante la confirmación, para ungir el enfermo antes de ir a la eternidad, si Dios juzga bien, y para bendecir el matrimonio y hacer otro sacerdote.
Es Cristo que actúa mediante los sacramentos, que hermanos, es algo muy serio. Y hoy, por desgracia, falsificaron esto, y es sumamente grave. Entonces, sí dice San Pablo, sí las ceremonias, los sacrificios de la antigua ley, del Antiguo Testamento, purificaban los inmundos, cuanto más, dice, la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras de muerte, de las obras de pecado, para servir al Dios vivo. Y por eso Jesús es mediador de un Nuevo Testamento en su sangre. El Nuevo Testamento, que hermanos, desde Cristo a la fecha, dejó de lado el antiguo. El antiguo era prefiguración, preparación del Antiguo Testamento. Entonces pidamos al Señor de ser fieles a nuestro bautismo, fieles al pacto que hicimos con Cristo. No olvidemos, aunque uno fuera niño chiquito, bien ese niño chiquito tenía un padrino, una madrina, fue bautizado de la fe de sus padres, y ellos por él hablaron. Cuando presenta un niño a la iglesia, el sacerdote pregunta, ritual antiguo, Pedro, Pablo, Juan o María, ¿qué piensa la iglesia? Dios pidió la fe. ¿Y qué te alcanza la fe? La vida eterna. Y el sacerdote dice, si quieres tener la vida eterna, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y después hace 4 exorcismos. Sopla sobre su frente, retira del espíritu inmundo y da lugar al Espíritu Santo Paráclito. Después hace la señal de cruz en su frente y en su corazón. Recibe el señal de la cruz en tu frente, en tu mente, en tu corazón. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Entonces, queridos hermanos, si después del bautismo hemos tenido la desgracia de haber fallado, faltado, pecado, no tengamos miedo. La sangre de Cristo está en nuestro alcance. Sean lo que sean los pecados que uno ha hecho, con tal que lo diga una sola vez, sin esconder ninguno, con humildad y arrepentimiento, hay perdón. Es Cristo que purifica nuestras almas mediante el sacerdote. Por eso, la mayor obra de caridad que uno puede hacer con el prójimo es ayudarlo a arrepentirse y llevar a la iglesia para confesarse. Y la mejor obra pastoral que puede hacer un sacerdote es confesar, perdonar, absolver de los pecados a las almas. Todo lo demás no vale nada en comparación de ese trabajo. Absolver. Como decía Santo Cura de Ars, ponga ahí la Virgen María, ponga ahí 400 ángeles, o todos los ángeles juntos, no pueden perdonarte los pecados. Pero el sacerdote sí lo puede, ¿por qué? Porque recibió este poder el día de su ordenación sacerdotal. Cada sacerdote, el día de su ordenación, el obispo, lugar de los apóstoles, impone la mano sobre su cabeza, dice, Padre Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, en retener quienes retenidos. Y queridos hermanos, para los que no saben, porque hay tanta confusión y ignorancia actualmente, clarifico cosas básicas. El sacerdote, todo lo que escucha en la confesión, bien no sabe nada. Nada. Todo lo que escucha en la confesión es ciencia divina. El momento de decir yo te absuelvo, yo te purifico, yo te perdono por la autoridad, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bien la sangre de Cristo expulsa por el Espíritu Santo todo el pecado de nuestra alma, el alma queda limpia, como una camisa, se lava, seca, se plancha, punto. Él, como hombre, no sabe nada, esos pecados ya no existen. Entonces, por lo tanto, si hay alguien hace tiempo no se confiesa, no comulga, está atrapado, que se acerque. Nuestro Señor tiene los brazos abiertos para purificar su conciencia y hacerlo otra vez hijo de Dios, cerrar delante de él la puerta del infierno, expulsar el demonio y el pecado, abrirla del cielo y hacerlo hijo de Dios. Pidamos a nuestro Señor por la intercesión de todos los santos penitentes que están en el cielo por haberse confesado. Santo Cura de Ars decía, si Dios permitiera a un sacerdote ir a la puerta del infierno, todos se confesarían a voz alta para salir de ahí. Bien, nunca llegará un sacerdote al infierno porque es definitivo.
Por eso que, hermanos, mientras tenemos tiempo, no solamente tratemos de examinar nuestra conciencia, y sobre todo los que no se confiesan hace tiempo, confesarnos, pero también ayudar al prójimo con ayuno, oración, penitencia, ofrecer nuestra misa, nuestra comunión, nuestros sacrificios para la conversión de los pecadores. La Virgen dijo, muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. En Fátima dijo esto, el año 1917. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Recemos por nuestros prójimos. Tratemos de darle el ejemplo. Tratemos de darle ejemplo y de imitar a nuestro Señor para que tengamos influencia sobre el prójimo. Mire lo que dice Cristo. San Juan capítulo 8, 46 dice, ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Ojalá nosotros también pudiéramos decir esto a la gente. Si vivimos cristianamente, no solamente tenemos la paz en el corazón, sino también daremos ejemplo al otro. Ejemplo al otro. Si el otro no es católico, tendrá ganas de ser católico. Y si es católico, rehén del pecado, podemos ayudarlo para traerlo al quirófano. Concluyo diciendo, el quirófano donde la operación está garantizada 2000%, totalmente garantizada, es el confesionario. Con tal que el enfermo, con tal que la persona quiera, bien, entra cargado de 1000 úlceras, de 1000 microbios, 1000 pecados más horribles, y sale purificado, santificado, hecho hijos de Dios. La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de las obras de muerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.